Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día. Hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va, chicos? Bueno, tenemos clase de consulta de los prácticos que vimos hasta ahora. ¿Qué dudas tienen? Chan. Por cronograma, esta semana no vemos un tema nuevo. Lo que veríamos serían dudas que ustedes tengan de los prácticos vistos hasta ahora. No sé si de proteínas tienen alguna duda. De enzimas. ¿Qué otra cosa más vimos? Señales, bioenergética y glúcidos. Esos son todos los prácticos que vimos hasta ahora. No sé, la semana pasada, que bueno, que tuvimos feriado, si se pudieron sumar a las clases que se les asignaron. Porque nosotros hemos completado casi todas las guías. Pero no sé si hay alguna pregunta que no llegaron a resolver o no les cerró y podemos tratar de discutirlo para que quede más claro. Ok, Abril. ¿Y pudiste ver los temas de glúcidos 2? Ok, tiene sentido, todavía no tenés duda porque todavía no lo leíste. Bien. No sé si los demás tienen dudas de prácticos anteriores, si no, si quieren, discutimos un poco sobre glúcidos 2, a ver. Eric, espero que estés mejor ahora. Encima el clima no está ayudando en nada. Creo que llovió en algún momento, o eso leí por ahí. Pero opinaron dos de, ¿cuántos somos? De 20. Ponele 19 porque somos Emilio y yo acá, esperando a ver qué. Sí, definitivamente ayuda a dormir, menos a levantarse. Yo estoy con el mate tratando de resucitar y es un poco difícil. Así que... Profe, buen día. ¿Cómo estás? Hola, Eric. Bien. ¿Vos cómo estás? Estoy mejor. Ahora. Estuve con COVID. Sí. Pero ya estoy mucho mejor. Esta semana ya me levanto con él. Bueno, está bien. Sí. Nada, ayer estuve viendo un poco sobre el TP1, aminoácidos,
Y proteínas. tuve una duda, sí, tuve una duda en cuanto al pKa, porque, bueno, cuando nos pedía para resolver con un pH Sí. ácido o básico, listo, todo bien. Pero cuando daba un valor, cuando me daba un valor muy específico, como por ejemplo como en el video de la cátedra, que dice, nada, nos ponían pH a 2,34, muy específico, Ajá. como que ahí teníamos que utilizar con la fórmula de Henderson-Hasselbalch, y ahí como ya se me complicó un poquito, no sé si por ahí eh, me podrías ayudar un poco con eso. Sí, para eso estamos hoy. A ver, busquemos. Cambiaron los iconos. Bueno, entonces, práctico 1. A ver qué pregunta. ¿Esta como la 3 o...? A ver. Para que la enzima se encuentre activa. ¿Está? O más adelante. Yo empiezo a nadar entre carpetas, hojas. Yo porque tengo el TP del entorno, no sé si es el mismo, pero bueno, creo que es el mismo, creo que sirve también, porque ahí está un pH bastante específico, 4,3 o 5,5. Ah, no, eso es más adelante. Era 8,6. Deberían ser los mismos problemas. Voy ahí llegué hasta el final. Esta de las dos proteínas, a 4,5 y a 8. Yo creo que la del pH 4,3 y 5,5 creo que se utiliza 4,3. también porque estoy viendo acá que hay que hacer el cálculo. Esta, sí. El 3. Bien. Entonces, para que una enzima se encuentre activa es necesario que un resto de ácido glutámico del sitio activo se encuentre encargado negativamente. ¿A cuál de los siguientes valores de pH mostrará la enzima mayor actividad? pH 3 o 5,5 y justificar. Entonces, nosotros tenemos alguien. Bien. Vos tenés, respecto al ácido glutámico, podés investigar, digamos, en los libros de bioquímica y vas a encontrar respecto a cada grupo funcional que tiene un valor de pKa, ¿no? Teniendo en cuenta esos valores de pKa, podés determinar cuál es el PI del aminoácido y en relación al PI podés determinar si el PI es el punto isoeléctrico, o sea, cuando todo el aminoácido tiene carga neta cero, podés determinar en función de esto un rango en la escala de pH en donde va a estar como positivo o como negativo. ¿No? Sí, sí. Por eso, entonces, teniendo en cuenta esta idea,
¿Cuál es la parte que no te ayuda a resolver el problema? No, o sea, el tema es que yo estaba nada más viendo el video que está en el entorno, y nada, y ahí nos daba un valor de un aminoácido, Sí. creo que era la glicina. Bueno, el tema es que ellos pusieron, nada, el valor del pH era de 2,34, y al final de todo, por ejemplo, decía, por ejemplo, que la glicina con un grupo aminoácido protonado casi 100%, y el carboxilo protonado el 50% de las veces. Entonces, como que me mareó un poco, pero nada, me parece que era el ejemplo ahí. El caso particular de la lisina fue el que te mareó. Sí, sí. Bien. No, yo para saber dónde está el problema y tratar de resolverlo. A ver, estoy buscando porque por algún lado yo tenía una lista de aminoácidos con sus pH y pK. Muy bien. Bien, la lisina tiene 3 grupos. Acá la tenemos. Tiene un grupo ácido y 2 grupos amino, ¿no? Por eso tenemos 3 valores de pK. Y a pH 3 te decía que tenía protonado el grupo carboxilo y un grupo amino, o que primero un grupo amino y un grupo carboxilo y eso te mareaba. Claro. Porque hay cierto como que orden en el cual se protonan o desprotonan los grupos funcionales, en términos generales. O sea, en ese caso te están informando que el primero que se protonaba era el grupo amino asociado al carbono alfa, y después se protona el que se encuentra en el grupo ácido, y el último grupo que se estaría protonando, que sería en este pK de 10,53, que sería el otro. Valores. Yo tengo que, por ejemplo, en un pK de 2,18, el primer grupo funcional que se estaría protonando sería el del carboxilo, y después el del amino asociado al carbono alfa, y por último el que estaría en el grupo cadena. Entonces, en un pK bajo, el primero que se va a protonar sería el del grupo ácido, después el amino asociado y por último el de la cadena. Y a vos te decía que en un pH 3, está bien, teniendo en cuenta la escala de pH, con los valores que te están dando por tabla, al 100% tendría que estar el ácido, y al 50, o no sé por qué dijeron puntualmente 50, tendríamos que calcular el valor de PI y la curva, tendría que ser el grupo amino asociado al carbono alfa. ¿A vos lo que te marea es que lo dijeron al revés o entendí mal? Claro. Porque me dijeron al revés, así que... Está bien. Es que estoy tratando de pensar sobre la marcha y me voy enrollando yo también, pero sí, el primero que se tendría que protonar sería el grupo ácido, no el grupo amino. Tal vez o fue un problema técnico o hubo un caso especial Bueno. que estuvieron... Pero si querés lo consulto, pero según la tabla, el primero que se tiene que protonar, tenés razón, es el grupo ácido, el grupo amino alfa. Bueno, está bien. Era esa la duda. En ese sentido, por eso tuve que salir a buscar las tablas. Pero bueno, por lo menos por la información que nos da Leninger, así que...
Gracias, profe. No, de nada. Si no, no me harían el intento, está bueno. Después, María, dudas un poco con electroforesis. ¿Con qué cosa de electroforesis? ¿Qué es la electroforesis? ¿Está claro? ¿O cuál es la función? No sé qué tipo de duda es, por eso. O sea, es un método separativo y ¿a cuál de todos los incisos? Ayúdenme con la referencia, así buscamos directamente y entiendo por dónde están rumbeando. Si esta electroforesis tiene que ser acá en aminoácidos y proteínas, ¿no? Porque vimos de proteínas séricas, vimos en condiciones nativas, en condiciones desnaturalizantes, o sea, vimos un par de cosas. Bien, sí, tuvimos un problema técnico el día del práctico. Me acuerdo que cuando se veía la imagen parecía que el punto de siembra era otro. Entonces eso nos mareó, o por lo menos me mareó a mí. Alguien con mucho sentido común creo que hizo un comentario y tenía toda la razón del mundo. A ver, veamos. A ver, ¿cuál era? Electroforesis teníamos en la 3 y en la 4. ¿Cuál de los dos ejercicios era? Creo que era el 4, ¿no? Este. Bien. Pero era algo netamente de la imagen lo que nos había llevado a la confusión, porque, o sea, la flecha, siempre la base de la flecha indica el punto de siembra y la flecha en sí, o sea, su dirección, cuál es la dirección de la corrida. Pero parecía como que había como un puntilleo en la dirección inversa y a uno le daba la impresión de que era diferente la orientación del resultado, o sea, de la corrida en sí. Pero siempre en la parte inferior, una vez que determinamos cuál es el punto de siembra, que es el cato, es la parte negativa, que corre hacia el lado que tiene carga positiva, que es el ánodo, y a la hora de determinar cuáles eran las bandas, habíamos llegado a la conclusión de que, ahí vamos, la que era la forma S tenía una mutación en la cadena, que era la madre de todos los resultados, tenía una mutación en la cadena, una mutación puntual, en donde pasábamos de tener un ácido glutámico de carga negativa a una valina que no tenía carga. Entonces, a la hora de identificar cuáles eran las formas de hemoglobina que se ven en ese problema, al perder, digamos, el ácido glutámico, la hemoglobina S era la que encontrabas más cerca del cátodo. ¿Por qué? Porque al tener menos carga negativa no corría tanto hacia el ánodo. Ahí sí. Esa era la explicación con sentido común que nos ayudaba a tratar de determinar cuál era cuál. Pero me acuerdo que en el momento lo vi al revés y era como que corría en círculos. Así que perdón si les generé controversia. Pero
con esa superpista de las mutaciones puntuales y cómo cambiaba la carga del aminoácido, ahí nos ayudaba a resolver e identificar. Entonces la primera que encontrábamos era la versión mutada, por decirlo de una manera, la hemoglobina S, después la fetal y luego la hemoglobina A, que es la común. Sembraron al revés en este. Es como que vos ves, yo te juro que veo el gráfico y veo como si fuera todo un caminito. Si no le ponía la flecha, que de hecho la puse, pero así todo, cuando me detuve a verlo dije, esto lo sembraron al revés. Fue un caos normal. Terrible, no sabes la cosa. Pobre el revelado, no ayudó. La tinción esa deja mucho que desear, pero bueno, no importa, nada. Sobrevivimos igual a los gráficos que no ayudan. ¿Alguna otra duda respecto a esto, María? Buenísimo. Fantástico. Bueno, venimos resolviendo entonces. ¿Alguna otra cosa? No sé si hay proteínas o algún otro práctico. De bioenergética, ¿no les quedó alguna duda? Las ecuaciones, ese tipo de cosas. Ay, nos volvimos monos. Estuvimos con eso dando. Tal vez quedó alguna duda igual, no sé. Con enzimas. Que bueno, estamos tratando de cada vez que vemos algún tema, como que volver un poco y decir, bueno, este tipo de, no sé, regulación es alostérica, es covalente, hormonal. Esta clase es para ustedes, para tratar de resolverlos a ustedes y si no podemos resolverlo, le preguntamos a otra persona, no hay problema. Bárbaro. Con bioenergética quedaron bien. Bueno, me alegro. Con todos los rodeos y demás. ¿Alguna regulación que les haya generado dudas? De Lucio, sobre todo. ¿Algún cuadrito que no llegaron a llenar? ¿Ah? Como ustedes quieran. Sí, si no se pudieron sumar a Glúcidos 2, debe estar boyando en el infinito. Bueno, vamos entonces con Glúcidos 2. Ayer corregimos parcialito. Ah, entonces con eso también están bien. No sé. No sé, Renata, si pudieron, pero lo vemos, me serví un repaso. Bueno, vamos entonces. Yo me uní la semana pasada a una clase del viernes, creo que fue, y el TP lo tengo resuelto, pero hay cosas que las tengo medias colgadas, como que no lo tengo tan afilado al tema. Bueno. Bueno, Glúcidos 2.
Bueno, a ver. Pasamos entonces a glúcidos 2. Bueno, ¿cuáles eran los temas que se vieron para glúcidos 2? Así, en términos generales. La vía de las pentosas 5-fosfato, el almacenamiento en glucógeno, Metabolismo de glucógeno, la vía de las pentosas 5-fosfato. Bien, eso a grandes rasgos, ¿no? Acá están traficando grabaciones, no sé quién la tiene, pero María la quiere. Bueno, entonces, en el primer problema que ustedes tenían, les pedía que identifiquen 4 situaciones y qué parte de las vías de la pentosa fosfato estarían activas. En términos generales, la vía de las pentosas fosfato vieron que tienen una parte en donde se interconvierten las, ¿cómo se llaman? Los azúcares entre 3 y 7 carbonos, y esa parte sería como que no oxidativa, simplemente habría interconversión entre ellas, y después una parte que es oxidativa, en donde se genera una molécula que es el NAD-fosfato. El NAD-fosfato es importante para la síntesis, entonces se puede como que a grandes rasgos hacer una división entre la parte no oxidativa y oxidativa de la vía de las pentosas fosfato. Bien, la vía de las pentosas fosfato, ¿en dónde ocurre? ¿En algún tipo de célula en particular? ¿En todas? ¿En alguna organela? ocurren en todas las células, pero está más activa en ciertos órganos. En ciertas condiciones, ajá. ¿Y en qué sitio de la célula ocurre? En el citosol. Muy bien, en el citosol. Entonces, primero les plantea que en una situación se requiere mucha ribosa 5-fosfato, más ribosa 5-fosfato que NAD-fosfato, por ejemplo, en células que se encuentran en activa división. Entonces, ¿ustedes qué esperarían encontrar? ¿Qué parte de la vía activa? La rama no oxidativa. Claro, muy bien. No oxidativa. ¿Y acá qué ven cosas conocidas ustedes? ¿O son todas reacciones nuevas? Yo veo glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6 bifosfato. Estoy viajando en el tiempo, básicamente. Obvio, la glucólisis. Bien, es la primer parte de la glucólisis, ¿no? En donde intercambiamos azúcares de 6 carbonos a otros de 3 carbonos. Y a su vez, a partir de la fructosa 6-fosfato y del gliceraldehído 3-fosfato, podemos obtener la glucosa que estaríamos necesitando, ¿no? ¿Alguna duda con esta modalidad? O no sé si quieren ir a alguna pregunta en particular. Yo empecé con la 1 porque dije, bueno, como no todos la vieron aparentemente, como para ir llevándolo. Como ustedes prefieran. Si esto de definir las modalidades lo manejan, seguimos con otra pregunta.
¿Dudas con esto? No sé si se me cortó. Ah, por el momento no. Ok. Gracias por responder. Dije, se me cortó internet y estoy hablando yo sola. ¿Qué puede pasar? Definitivamente. Bien, después les plantea. Las necesidades del NAD-fosfato y riboso 5-fosfato están equilibradas. En esa situación, ¿nosotros qué esperaríamos encontrar activo? ¿Alguna parte en particular de la vía de las pentosas fosfato? O... Y si necesito tanto la ribosa como el NAD-fosfato en sí, una sección de la vía que me genera tanto la ribosa a partir de esta glucosa 6-fosfato como también NAD-fosfato va a estar activo. Entonces tendríamos parte oxidativa y parte no oxidativa. A ver. La rama oxidativa. Sí. Cuanto más fosfato vos necesites, la rama oxidativa va a estar más activa. De nada. Y después, si están, por ejemplo, en una activa división, lo que vas a necesitar más que nada es azúcar. O sea, vas a necesitar energía, pero más que nada vas a necesitar la ribosa. Después, en la modalidad en que se requiere más NAD que ribosa, ahí está, como en el tejido adiposo, vamos a estar generando o obteniendo el NAD-fosfato y a su vez vamos a estar teniendo activa parte de la gluconeogénesis como para tratar de recuperar la glucosa 6-fosfato y poder seguir alimentando la parte oxidativa de la vía de las pentosas. ¿Se entiende la idea de esto? Yo lo que requiero es NAD-fosfato. Entonces, esta reacción de glucosa 6-fosfato a ribulosa 5-fosfato es una de las reacciones que es de la parte oxidativa que me genera los NAD-fosfato que necesito. Entonces, hago la reacción y lo que hago es tratar de volver a generar glucosa 6-fosfato para poder seguir obteniendo NAD-fosfato. En el caso que requerís el azúcar y no el NAD-fosfato, va a estar activa más que nada la parte que es no oxidativa. O sea, se van a estar interconvirtiendo los azúcares, en ribosa y otras isoformas. Que esté activa la vía no implica que sea completa, en resumen, ¿no? Por eso les plantean estas 4 situaciones. Ustedes pueden necesitar azúcares, entonces va a estar activa la parte no oxidativa, y si ustedes necesitan NAD-fosfato, va a estar activo más que nada la parte oxidativa para obtenerlos, tal vez un poco de la no oxidativa para volver a restablecer la glucosa 6-fosfato y obtener más NAD-fosfato, o sea, con esa función. Y después, el último inciso les plantea que ustedes necesitan NAD-fosfato y ATP. Entonces, en ese caso, no va a estar activa solo la vía de las pentosas fosfato, sino que también vamos a tender a completar, por decirlo de una manera, la glucólisis, y ahí figura el piruvato. En realidad, si ustedes necesitan ATP,
no se van a quedar con piruvato, ¿no? Si estamos en células con mitocondria, que no es un detalle menor, en ese caso el piruvato se va a transformar en acetil-CoA, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones, como ya hemos visto para vía energética. ¿Sí? Cuando requerís azúcar, es más que nada, por ejemplo, cuando están haciendo divisiones celulares. Entonces necesito, por ejemplo, la ribosa para poder armar nucleótidos, para poder copiar información genética. Uh-huh. ¿Se entiende la idea de la vía de las pentosas fosfato? Tengan en cuenta también una cosita. Cuando nosotros hablamos de la vía de las pentosas fosfato, decimos que una de las funciones importantes es generar poder reductor. Pero no se olviden en qué se genera, en qué forma se genera ese poder reductor. Porque cuando decimos poder reductor, simplemente estamos hablando de una molécula transportadora de alta energía. Decimos, bueno, es una molécula que está reducida, ¿sí? Tiene poder reductor porque tiene capacidad para reducir a otras. O sea, en este caso, exclusivamente hablamos de, por ejemplo, en la cadena transportadora, o sea, de ceder sus electrones. O sea, estaría oxidando, ¿no? Y está bien. La molécula poder reductor. Ahora, ¿cuál es esa molécula? En este caso, les pregunto a ustedes. No llegué a escuchar muy bien que dijiste, como que se entrecortó todo. Bueno, ahora sí se escucha un poco mejor. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, ahora sí. Sí. Yo en realidad te escuchaba bien. Ah, no, claro, porque Martina recién me dijo que se había cortado un poquito. Sí, es que en realidad salí porque tengo... No importa. Vamos, ¿cuál es la pregunta entonces? En forma de qué molécula se genera poder reductor en esta vía particular, la vía de las pentosas fosfato. ¿Será FAD? NADPH. ¿Será NAD? Ajá, muy bien, NADPH. Salvo en el caso, en la última modalidad, bueno, acá la vemos como la última modalidad, pero es una modalidad más, que el gliceraldehído 3-fosfato, bueno, se lleva a glucólisis y se obtiene NADH, pero por glucólisis, sí, no por vía de las pentosas fosfato. La vía de las pentosas fosfato nos permite solamente obtener NADPH, ¿sí? ¿A qué viene todo esto? Cuando digan, bueno, nos permite obtener poder reductor, sí, pero poder reductor en forma de que no se olviden de decir, bueno, o de especificar o de tener en cuenta que es NADPH, ¿sí? Porque NADH... ¿De qué molécula? Eso va. Claro, de qué molécula particular estamos hablando, ¿sí? ¿Y qué rol tiene esa molécula? Nosotros el NADPH no lo utilizamos para alimentar la cadena transportadora de electrones. Claro. Sino va a estar involucrado a otro tipo de procesos que es más que nada de síntesis, más de generación de energía. O sea, NAD, FAD son divinos y nos recontrasirven para generar ATP en la cadena transportadora de electrones. Pero más que nada, cuando veamos el metabolismo de lípidos, vamos a ver que el NAD-fosfato va a estar participando. Es muy importante lo que les está diciendo Emilio. Sí, no se olviden de qué molécula está implicada y bueno, y en qué función, porque solamente cambia una P, o sea, en vez de NADH es NADPH, pero no solo que tiene otra función distinta, sino que se genera en otro lugar distinto, sí, cambian muchas cosas. Bien, ¿qué más? Ah, acá. ¿Dónde pueden encontrar que actúa el NADPH? Estuve a full la semana pasada, Armando. En estos tipos de procesos van a encontrar que interviene el NADPH. Básicamente.
Bien, ¿qué más? Bien. Acá ya estaríamos analizando en la pregunta 2 uno de los roles que puede tener el NAD fosfato reducido y los pone en el contexto de, es como un viaje temporal, vamos a la antigua Grecia y les cuenta que Pitágoras prohibía a sus seguidores el consumo de habas, de Vicia fava y otras leguminosas a sus seguidores, ¿no? Hoy se sabe que las habas son ricas en divisina, que es un compuesto que al ser oxidado genera altos niveles de radicales libres de oxígeno. ¿Se acuerdan lo que era un radical libre? Inés, bueno, suerte con la tormenta. Cualquier cosa, si te queda alguna duda, podés preguntar, o si te iluminás por mail, también podés, no hay problema. El otro día me llegó una, fue raro, pero no importa. Nada, que estés bien. Bueno, para el resto que sobreviven eléctricamente a la tormenta, por decir de una manera, ¿se acuerdan qué pasaba con los radicales libres? Que eso lo charlamos. ¿Eran las sustancias reactivas del oxígeno? Muy bien. Eso mismo. Jorge. Sí, todo un tema con los aparatos eléctricos y las computadoras. Sí, yo las cosas que son muy caras eléctricamente trato de ponerles una resistencia que no se llama resistencia, ¿cómo se llama? Aparato que ante las distintas tensiones nivela, un nivelador de tensión, ahí está. Eso me ha zafado un montón de cosas. Bueno, nos fuimos a la parte de supervivencia en el hogar con tormenta. Pero bueno, la idea era, como muy bien dijiste, las especies reactivas del oxígeno eran los radicales libres de oxígeno, por decirlo de una manera, o moléculas que son capaces de oxidar a otros componentes celulares, y eso afecta el funcionamiento obviamente normal y puede llegar hasta la muerte celular, o sea, es necesario tratar de controlarlo. Bueno, entonces, ¿qué dice? En personas con deficiencias de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, G6 es deshidrogenasa, o sea, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, si está en forma deficiente, ahí me trabé, el consumo de habas genera un cuadro denominado favismo que cursa con dolor de cabeza, fiebre en torno a los 39 grados centígrados, trastornos gastrointestinales, anemia hemolítica severa, hemoglobinuria y hematuria. Para tener cuidado, definitivamente. Entonces, lo primero que les pregunta es cuál es la reacción que cataliza esta enzima. Cómo es que está regulada y demás, o sea, cuáles son los productos. ¿De qué reacción estamos hablando? De la glucosa 6-fosfato a la 6-fosfogluconato. A la 6-fosfoglucono lactona, ahí está. Bien. ¿Y qué otra molécula participa de esta reacción? Además de la glucosa 6-fosfato. ¿Qué otro sustrato tiene? ¿Puede ser el NADP reducido? Muy bien. No, oxidado creo, ¿no? A ver, vamos a fijarnos. Oxidado, perdón, sí. Oxidado. Encima yo te digo sí, te digo no, vamos a fijarnos, ahí está. Entonces, acá mismito la tenemos, glucosa 6-fosfato con el NAD-fosfato oxidado, juntos pasan a NAD-fosfato reducido y la 6-fosfogluconolactona. Bien. ¿Qué más? Los productos y cómo está regulada. Los productos, los productos ya los tenemos. La regulación va a depender de la concentración de sus sustratos, ¿no? ¿Y qué más dice? ¿Por qué es tan importante para los glóbulos rojos? ¿Qué opinan? Y porque una deficiencia de esta enzima generaría una disminución del NADPH.
y eso tiene una importancia muy relevante en la reducción del glutatión. Entonces, si disminuye el NADPH, va a disminuir. Muy bien, o sea, si no se genera este NAD fosfato reducido, no se va a poder recuperar el glutatión y por lo tanto las especies reactivas del oxígeno no se neutralizarían, entonces afectaría el metabolismo de esa molécula, ¿no? Sí. Bárbaro, fantástico. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Qué más dice? ¿Por qué estos pacientes no pueden reducir el glutatión normalmente y qué inconvenientes trae? Ya lo respondimos, ¿no? Fantástico. ¿Dudas respecto a esta reacción y cómo se vincula con el glutatión y cuál es su importancia? Medio como que creo que Martina, todo el resumen. Los demás no sé. Me quedé con la duda de la B. ¿Qué dice cuando la B? dice, sí, porque cuando habla de África, del por qué la frecuencia de la mutación del... Ese es el otro bloque de la pregunta. Hasta Sí. ahí, digamos, una cosa ok. es entender la función de la enzima. No, bueno, está bien. Bueno, Y otra cosa es ver cómo lo podemos relacionar, por ejemplo, con la malaria. claro. Sí. Bien, Ok. por eso, si entendemos la primera parte de la importancia del NAD-fosfato para recuperar el glutatión y así mantener el citoplasma o citosol de los glóbulos rojos estable, podemos seguir con la segunda parte. Que hacia ahí vamos, dice. Por otro lado, en África tropical, zonas de Oriente Medio y Sudeste Asiático, casualmente las zonas donde la malaria tiene una gran prevalencia, la frecuencia de la mutación de la enzima G6P deshidrogenasa llega hasta el 25%. O sea, les informa qué tan abundante es esa mutación. Y la pregunta es, entonces, creo, a esta altura, ¿por qué habría un porcentaje tan alto de personas con glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y por qué nos estarían informando ahora? ¿Qué pasa si falla la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? ¿El glutatión se recuperaría? ¿Las especies reactivas del oxígeno neutralizarían esos radicales libres? Los ROS se acumulan. Se estarían acumulando. ¿Y eso qué haría con el medio interno del glóbulo rojo? Se volvería muy oxidativo. Estaría, claro, con un pH tirando al extremo, habría daño de algunas moléculas y si no es suficiente como para que esa célula haga apoptosis, que es algo que puede pasar, ¿por qué lo estaría relacionando con la malaria? ¿Qué tiene que ver? ¿Saben qué tipo de enfermedad es? ¿Quién la transporta? ¿Dónde se instala? ¿Los mosquitos puede ser? Los mosquitos son vectores, muy bien, ¿de qué? ¿De qué tipo de patógeno estaríamos hablando? Puede ser un protozoario. De un parásito unicelular, ¿no? ¿Y a dónde le gusta instalarse ese parásito unicelular? Es muy específica la pregunta. En los glóbulos rojos, no en cualquier parte del organismo. Entonces, si el parásito tiende a instalarse en los glóbulos rojos y hay un individuo que justo tiene deficiencia, o sea, tal vez no es que es nula la actividad de la enzima, pero no funciona correctamente, que tiene alguna mutación de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el ambiente interno de ese glóbulo rojo sería estándar propicio para que ese parásito se desarrolle o no. No, porque habría acumulación de los ROS. Claro, no sería un ambiente propicio ni para el parásito, por decirlo de alguna manera. De esto también estuvimos hablando cuando hablamos de la anemia falciforme, ¿se acuerdan?
que la anemia falciforme tenía una mutación en las cadenas de hemoglobina que hacía que entre ellas se acomoden de una manera diferente a la normal, mucho más estrecha. Eso modificaba la forma de los glóbulos rojos también y resultaba ser, o sea, no era totalmente eficiente para que el glóbulo rojo cumpla su función, pero a su vez le daba cierta protección como para la malaria también. Entonces eso explicaría, por ejemplo, por qué en una zona en donde la malaria es una enfermedad que se manifiesta, haya también tanta representación o tantas personas con mutaciones de esa enzima. O sea, puede traerle trastornos para el transporte del oxígeno y del dióxido de carbono, que es el trastorno normal que tienen los glóbulos rojos, pero a su vez, esta mutación que tiene, esta deficiencia de la enzima, los estaría protegiendo, o una suerte de protección, versus una parasitosis como en el caso de la malaria. Profe, pero eso es benéfico para, o sea, pero eso se lleva a cabo, de verdad, o sea, si en el país se consume estas habas, ¿se protege de verdad o es algo hipotético? No, en teoría es real. O sea, las personas que no son deficientes en la enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, si consumen muchas habas, van a tener más o menos un mismo efecto. O sea, técnicamente nosotros si consumimos muchas habas puede que baje un poco la eficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. No sé en qué cantidad. Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué cantidad de habas tenés que consumir para que te empiece a fallar la enzima? Sería una muy buena pregunta. Pero, ¿cómo es? Contra el Plasmodium, que es el nombre del parásito, el consumo de divisina o la mutación de la enzima protegería a personas expuestas a la parasitosis. Gracias. De nada. Igual ahora me generaste duda. Voy a andar investigando a ver cuánto consumo tiene que tener divisina. Bueno, medio como que también respondimos también la C. Bueno, y acá ya me fui para otro lado. ¿Dudas respecto a esta pregunta? ¿Quedó alguna? O sea, acá relacionaron el metabolismo de los radicales libres con el NAD-fosfato, o sea, estaría viendo una de las aplicaciones de los roles de este tipo de molécula, NAD-fosfato. Después pasamos de las vías de las pentosas a metabolismo del glucógeno, que no sé si ustedes tienen alguna duda en particular, porque la primera pregunta del metabolismo del glucógeno tiene que ver con cuáles son las enzimas que estarían participando o no de liberar glucosa en el hígado, o en cualquier lado, a partir de glucógeno. O sea, ahí ya cambiamos de tema de manera radical. ¿Entendido hasta el momento, vía de las pentosas fosfato? Sí, sí. Ah, por mí sí, no sé el resto. Bueno, no sé, yo estoy esperando que alguien responda. Nada más. Bueno. Entonces, metabolismo de glucógenos, y acá nos están preguntando sobre, a partir de glucógeno, obtener glucosa, ¿de qué parte del metabolismo del glucógeno estamos hablando? ¿De la glucógeno síntesis, de la glucógenolisis? De la glucogenolisis, o sea, la degradación de glucógeno. Muy bien, degradación de glucógeno. Entonces, ustedes acá lo que tenían que hacer era identificar cuáles eran las enzimas que participaban de la glucogenolisis y teniendo en cuenta la situación particular del hígado,
que es capaz de liberar la glucosa a la sangre, ver cuáles de las enzimas correspondían o no. A mí particularmente me resultó más cómodo tratar de ordenarlos, por eso lo ven así como una secuencia, pero bueno, nada, es como cada uno se organice, digamos. A la hora de ordenar las enzimas, ¿tuvieron algún inconveniente? ¿Las pudieron identificar bien? Uh-huh. Tin, 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 tin. Bueno, a modo de comentario, más allá de la secuencia, la diferencia más importante que podríamos identificar si comparáramos, o sea, más allá del ejercicio, comparar la glucogenólisis del hígado y del músculo, que es otro lugar, en donde, otro tejido, para decirlo más apropiadamente, donde se almacena el glucógeno, sería una enzima, ¿no? ¿Cuál sería la enzima que no estaría presente en el músculo esquelético? La glucosa 6-fosfatasa. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas respecto a esto? Bueno. Después, indique si los siguientes productos pueden formarse o no en el músculo a partir de glucosa 6-fosfato. Justifique mencionando, en caso afirmativo, las enzimas necesarias en forma ordenada y en caso negativo, las que no están presentes. O sea, acá tenemos que tener en cuenta el metabolismo de los glúcidos. Bueno, Sofía. Pudieron ver este ejercicio, es medio como de repaso. Uh-huh. No sé si tienen dudas respecto a esto. Buenísimo. Después, un investigador tiene una muestra de fosforilasa B muscular purificada que él sabe que es relativamente inactiva. ¿Ahora de qué estamos hablando? Estamos en el músculo, ¿sí? ¿Y la fosforilasa qué hace? Rompe los enlaces alfa 1,4. ¿De quién? Del glucógeno. Del glucógeno. Fantástico. Entonces estamos hablando de glucogenólisis también. Uh-huh. ¿Y qué más? Estamos en el músculo. Y si dice que tiene una muestra de la fosforilasa, ¿cómo está la sustancia, digamos? O sea, es como que tiene un tubito con qué adentro. Tiene las células completas, tiene todas las moléculas de la célula, o tiene solo la enzima. Va a tener la enzima solamente. Entonces la idea, claro.
O sea, el planteo es que, no, sí, vas bien, Renata, vas bien, Renata. O sea, tiene el investigador un tubito con la enzima sola. Entonces a ustedes les pide métodos para in vitro hacerla activa. Entonces, una de las formas sería lo que está sugiriendo vos, muy bien, poner el modulador alostérico positivo para poder activarla. Es una opción. O sea, pondríamos AMP, ¿no? Esa es una opción. Otra forma de activarla, ¿cómo sería? Podríamos agregar, por ejemplo, la quinasa que activa a la enzima. Claro, la pKa, y de esa forma también activar a la enzima. Así que ahí por lo menos ya estaríamos cubriendo distintas estrategias, tanto alostérica como covalentemente, de activar a la enzima fosforilasa. El calcio también va a estar activando, pero es más que nada, por lo que tengo entendido, sobre la quinasa que activa la enzima. Así que si tenemos la enzima quinasa que activa la fosforilasa y le agregamos calcio, en ese caso también. Sí, es un método indirecto. ¿Sí? Bárbaro. Después dice, una vez activada, el investigador incuba la enzima con una muestra de glucógeno desramificado. Observa que no se produce el clivaje de restos glucosilo. ¿Qué más estaríamos necesitando para que ocurra el clivaje? ¿Necesita algo más la enzima para poder actuar? Una vez que está activa. Muy bien, fosfato inorgánico. Perfecto. ¿Dudas respecto a esto? Fantástico. Bien, después tenemos una situación que también está relacionada con el glucógeno muscular, pero en este caso es una patología. Entonces les planteo. Usted está estudiando un paciente que presuntamente padece la enfermedad de McArdle, déficit de glucógeno fosforilasa muscular, o sea, la que recién discutimos, no estaría funcionando bien. Explique qué esperaría encontrar cuando se realicen los siguientes análisis. El nivel de la glucosa sanguínea en ayunas, ¿cómo estaría? ¿Qué opina? ¿Estaría normal? ¿Estaría normal? ¿Estaría alto? ¿Estaría bajo? ¿Por qué dicen eso? Normal. Muy bien, normal. ¿Y por qué estaría normal? Porque el músculo no es un regulador de la glucosa sanguínea. Perfecto, porque la fosforilasa que se encuentra en el hígado es la que regula, no la muscular. Muy bien. Después, estructura y cantidad de glucógeno hepático, ¿cómo estaría? ¿Normal o anormal? Normal. Normal, muy bien. Misma respuesta, o sea, la que tiene el problema es la muscular, no la hepática. Y ahora, estructura y cantidad del glucógeno muscular, ¿cómo va a encontrarse? La cantidad aumentada porque no hay degradación. Ya está afectada la fosforilasa muscular. Muy bien, o sea, va a estar anormal y va a estar muy aumentada. ¿Por qué? Porque la enzima tiene problemas, la fosforilasa. Entonces, ese glucógeno no se va a romper, a lisar. Sí, yo noté también que la estructura iba a estar normal porque en la síntesis no hay problema. O sea, no dice que la sintasa tiene problema. No, el problema es la fosforilasa, por eso. Claro, o sea, Sí, ¿te escucho? perdón, la estructura va a estar normal porque se va a sintetizar normal. Lo que va a estar afectado va a ser la cantidad, como no se degrada. O sea, si hablamos de la estructura va a ser la normal porque muy bien la sintasa
se encuentra bien. El asunto es que cada vez que reciba la señal de que hay alta glucemia, por lo tanto los tejidos tratan de captar la glucosa, la van a captar, va a seguir aumentando el glucógeno, pero como la fosforilasa falla, no se va a poder romper. Entonces el músculo va a tener una cantidad muy abundante de glucógeno. Y eso, bueno, afectará la función muscular posteriormente. Después dice, de los niveles de lactato sanguíneo después de un ejercicio vigoroso en el paciente y en un paciente sin la patología. ¿Cómo estaría el nivel de lactato? Sin patología, ¿qué esperamos? Que la concentración de lactato, ¿cómo sea? ¿Alta o baja después de un ejercicio vigoroso? Alta. Muy bien, va a estar alta, ¿por qué? Porque si el ejercicio es vigoroso, la glucosa que puede obtener el individuo mientras que hace ejercicio, la va a poder metabolizar con o sin oxígeno. Entonces, cuando sea sin oxígeno, va a aumentar el lactato, ¿no? Ahora, si estamos estudiando al paciente, o sea, el pobre individuo con esta patología, ¿va a tener disponible la glucosa para hacer glucólisis anaeróbica? No. Claro, no. Entonces el nivel de lactato, va a estar bajo. Me salió agudito, perdón. ¿Dudas respecto a este problema? No. Yo El no sé. ciclo de Cori, te referís a que el músculo genera lactato y después en el hígado se recupera, pero eso sería como que el ciclo completo. En este caso es, ¿qué le pasaría a una persona que no es capaz de liberar las glucosas que tiene almacenadas como glucógeno? Entonces, en una situación de ejercicio intenso, en donde la disponibilidad de oxígeno no es la óptima, si se va a generar lactato o no. O sea, en esas personas el ciclo de Cori no estaría activo, por decirlo de una manera. O no estaría muy activo, salvo alguna glucosa que pueda pescar por ahí. Pero no se va a estar generando mucho lactato. Estoy perdida. No, está bien, no hay problema. O sea, glucólisis va a poder realizar con las glucosas que tenga a disposición, pero esto de que en la glucosa se almacene glucógeno para que cuando se vaya a hacer ejercicio esté disponible de una manera más rápida, no va a estar pasando en este tipo de pacientes. Si llega a captar de la circulación, por decirlo de una manera, glucosas, como no viene del glucógeno, podría utilizarlas, pero no podría usar su reserva de glucógeno para hacer actividad física. De hecho, no está recomendado que hagan ejercicio intenso. No, la formación de lactato era cuando a partir de glucosa obtenemos piruvato y el destino de ese piruvato, viste que depende de la presencia o la concentración de glucosa y también la existencia de mitocondrias, por así decirlo. Entonces, si el piruvato está en una célula que tiene mitocondrias y tiene oxígeno, va a continuar la vía tanto de formación de acetil-CoA como ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. Pero si en las condiciones que se encuentre el individuo no llega la cantidad de oxígeno necesario como para poder ingresar a la cadena transportadora de electrones, vimos que el ciclo de Krebs se frena, por un lado, y hay una opción de obtener energía, que es que a partir de piruvato se obtiene lactato. Ahí obtiene lactato. Y cuando nosotros hablamos de la formación de lactato y hablamos del ciclo de Cori, era que en los músculos, ante el ejercicio vigoroso, se podía hacer glucólisis, formación de lactato, después de ella, con ese piruvato, y después el lactato podía circular vía sanguínea hasta el hígado y hacer gluconeogénesis, ¿no? Bueno, entonces,
eso va a estar disminuido, porque gran parte de la glucosa que se utiliza en el ejercicio vigoroso, por decirlo de una manera, a corto plazo más que nada, proviene de las glucosas que están almacenadas en el músculo. No tiene que ver tanto con la posibilidad de hacer el lactato, de la lactato deshidrogenasa, sino de la disponibilidad de glucosa para obtener energía. Ahí está mejor. Bueno. Bueno, acá hay un montón de patologías relacionadas con el metabolismo del glucógeno. Después dice, 7. Se obtuvo una muestra de tejido hepático post-mortem de un cuerpo de un paciente con alteraciones en el metabolismo glucídico. O sea, ya de por sí sabemos que el individuo que falleció tiene problemas de metabolismo glucídico. No nos aclara cuál, pero algún problema tuvo. La misma se utilizó para realizar distintos ensayos bioquímicos y se encontraron que se degradaba el glucógeno a glucosa 6-fosfato. ¿Qué podemos decir de esa afirmación? ¿Cómo vinculamos? Sí. La degradación del glucógeno estaba normal. Muy bien. La glucógeno-lisis funciona normal. Después dice, no se producía glucógeno a partir de ningún glúcido. ¿Qué información podemos tener con esto? Y la síntesis estaba afectada. La síntesis de glucógeno está afectada, pero además dice de ningún glúcido. ¿Qué otra cosa está afectada? ¿Dónde vimos que se interconvertían los tipos de azúcares? En las pentosas fosfato. Claro. No oxidativa. Muy bien, la parte no oxidativa del ciclo, la vía de las pentosas fosfato también tenía problemas. Se sintetizaba glucosa 6-fosfato a partir del lactato. ¿Qué podemos decir con eso? Ese hígado era capaz de hacer ¿qué? Si partimos del lactato... Sí, perdón. La gluconeogénesis estaba normal. Muy bien, la gluconeogénesis estaba normal. Toda esa información pudimos sacar a partir de esas 3 premisas o afirmaciones. Sos súper grosa, Martina, en el metabolismo glucosídico. Lo que pasa es que ayer en la clase que tuvimos, que duró de 2 a 8 más o menos. A la miércoles, 2 a 8. Sí, pero se fijó todo, porque corregimos los 2 parcialitos de glúcidos, y entonces me quedó todo bastante claro. Fantástico. Situación ideal. Sí, por suerte sí. Muy bien. Bueno, después, creo que con esto ya casi estamos terminando, ¿no? No tan casi. Bien, regulación de la síntesis y degradación de glucógeno. Entonces tienen este gráfico en donde les representa la concentración de glucógeno en función de la ingesta de alimentos y les pregunta, por un lado, qué hormonas están participando y, por otro lado, en qué momento. Martina, acá Eric no sabe de la clase. ¿Cómo te enteraste de la clase de ayer? Es la clase que hace siempre la JTP, Elizabeth. Ah, la de Elizabeth. No sé qué comisión estás, pero es el mismo link de siempre. Es todos los lunes a las 2. Todas las de la mañana del martes, que terminan en 5, o sea, la 5, la 15, la 25 y la 35, las 4 comisiones pertenecen a Elizabeth. Así que ustedes son parte del grupo de Elizabeth. Y sé que lo publican en Instagram, ¿puede ser? Sí, en Instagram, y ella manda mail también a veces. Manda mail, creo que por lo general. No, en realidad esos no sé, porque como yo les mando aparte por el vínculo, digo como para que Eric se pueda enganchar y le sirva. Bien. Bueno, ¿cómo van hasta ahora? ¿Les está sirviendo? ¿Están aburridos? ¿Tienen ganas de huir? ¿Quieren pasar alguna pregunta en particular?
Bueno, acá Rosa pregunta si se grabó la clase de ayer, Martina. Me parece que hay una chica que estaba grabando, pero no tengo ni idea quién. Pero Mira, pregunto. Si se acopló el micrófono en algún momento, es muy probable que estén grabando.